Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, ¿cómo están? Dios ha hecho tantas cosas buenas y va a hacer. Yo descubrí desde cuando acepté a Jesús que el asunto es creer en Dios, pero creer positivamente, no pasivamente. La Biblia dice que el diablo cree, pero él cree en Dios, los demonios creen en Dios y se estremecen cuando oyen su nombre, pero no los lleva a ninguna parte. Pero cuando usted cree positivamente, Él es mi Dios, va a actuar en mi vida. Yo voy a ser bendecido, y determina, Dios entra en acción y hace una obra linda. Veamos Romanos 5:1. Esta palabra resuelve su problema de fe, porque necesita creer. Doctor, yo creo, pero continúa esa acusación del pasado. Cuando ni conocía a Jesús, yo fui usado por el enemigo de esa forma y ahora no tengo remedio. ¿Quién le dijo que no tiene remedio? Está escrito así. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es justificado, doctor Suárez? Justificado es absuelto. Es la persona que es declarada por el juez como inocente, fue indultada de ello. Hubo un juicio y probó que ella no fue. Pero yo fui, doctor, pero Jesús fue a la cruz y murió en su lugar. Él pagó el precio. ¿Qué otro precio debe pagar a no ser creer en Jesús? Ya acepté a Jesús, debe alegrarse, porque el diablo Satanás desde el infierno está convenciéndolo de que usted es el culpable. Sí, el viejo hombre fue el culpable, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Usted aceptó a Jesús, fue perdonado, justificado, no solo es absuelto, su vida está libre, no tiene nada que ver con ese crimen, porque ese crimen fue el demonio en usted que hizo, estaba en sus manos, ¿sí? Y por eso lo hizo, por eso predicamos el Evangelio. Hay gente, hermanos, que está en un pecado sucio, una vergüenza tremenda, que intenta simular porque no descubrió todavía que ya fue justificado en Cristo. Y esa vergüenza que está pasando va a continuar hasta el momento en que esa persona crea. ¡No! Entonces me voy a asumir como una nueva persona. Terminé con el pecado, hoy el pecado lo va a llevar a la eternidad perdida. ¿Está loco o está loca? Sí lo sabe. Si no lo sabía, le estoy informando ahora. Hay 10 tipos de personas en la primera carta a los Corintios capítulo 6, 9 y 10. Ahí dice, quienes no van a heredar la felicidad eterna, van a pasar de sufrimiento en sufrimiento en sufrimiento. Es como si hubiera un decreto que cuando usted tuviera una cierta edad, sería entregado a los bandidos y sería atormentado por un año y después saldría de ahí todo lastimado. No, doctor, me iría a cualquier país del mundo solo para no estar en ese país con ese decreto. No hay remedio. La persona que no aceptó a Jesús será lanzada al lago de fuego y azufre y será por toda la eternidad. No por un año, por toda la eternidad. Solo porque no está creyendo en lo que Cristo hizo, y es tan fácil creer. Usted puede ser la persona con la mano más sucia en la vida. Cuando usted cree, se vuelve la persona más pura. Más que un niño de brazos que nunca pronunció una palabra y nunca hizo algo malo. Ella aún está en pecado, porque en pecado todos nacimos. Está en el Salmo 51, el rey David lo dijo. En pecado me concibió mi madre. Está en pecado y un día debe aceptar a Jesús. Pero quien acepta a Jesús de corazón es por la fe. Justificados pues por la fe, por la fe. Si usted oyó la palabra, creyó y lo aceptó, usted es purificado. Póngalo en la balanza espiritual.
al bebé que tiene 4 meses que está jugando ya y es tan lindo, y a usted del otro lado. ¿Cuál es el más puro? Usted que aceptó a Jesús, porque Él deberá aceptarlo. No tiene que aceptarlo 2 veces. Si lo hizo, será libre por siempre. Pero después de aceptar, pequé. Primera de Juan 1:9 dice: si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar y purificar de toda maldad. Purificar. Limpiarlo a usted para que su vida se renueve. Y así usted, siendo justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tiene paz con Dios, con el ser más puro que existe, el ser que no tiene una pizca de maldad en él. Esa paz significa que ha entrado en Él y Él ha entrado en usted. Si usted pide, Él le responde. Si usted cree, Él le prospera. Oh hermano, es grande su posición delante de Dios hoy, delante de todas las cosas. Usted tendrá paz con Dios. Hoy estoy aquí para ayudarle, y en la oración intente creer realmente y cambiar su vida. Si está en la miseria, en la tristeza, es hora de que empiece a caminar hacia la prosperidad. Si tiene un pensamiento de crimen en la cabeza, eso lo va a llevar a la cárcel. Es hora de creer, y Dios, la cárcel de los hombres y luego la eterna. Y de la cárcel eterna no hay escapatoria. Nadie puede entrar para rescatarlo, no. Esa cárcel será cerrada por Dios, como lo hizo con el arca de Noé. ¿Y quién entró en el arca después de que empezó la lluvia? Nadie pudo. Tocaban, pero no había remedio. Dios la cerró, y cuando lo hace, nadie la abre. Lo que Dios cierra, nadie lo abre. Esa cárcel eterna será cerrada por Dios y nunca saldrá del sufrimiento eterno. Pero hoy Dios le está ofreciendo la paz con Él, la solución de sus problemas, la cura de enfermedades, la solución de su alma que está angustiada, melancólica, desesperada, afligida para su problema. Pero doctor, no se resuelve. Hermano, usted debe creer, fue justificado, y deje de confesar pecados todo el tiempo. Está andando atrás y el diablo montando en un caballo con un látigo lleno de espinas, golpeándolo a usted y torturándolo. Ya no está aguantando más. Pues va a salir de eso, porque Jesucristo dijo: vine para que tengan vida y vida en abundancia. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por usted mismo, sino por Jesús. Y cuando el diablo lo acuse, diga: Padre, en el nombre de Jesús, pasa tu fuego en ese espíritu maligno. Él será quemado y usted tendrá paz. Amén. Ahora vamos al mensaje de hoy. Hermano, qué bonita palabra. En el libro de Deuteronomio capítulo 20. Voy a iniciar este estudio aquí. No sé cuántos días serán, pero quiero abrir el corazón con usted. Dice esto: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Leyéndolo así parece un libro de romance, una historia, un libro que no tiene un poder. ¿Qué se hace con la palabra de Dios? Se estudia. Cuando Dios dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, no siempre puedes salir a la guerra contra el enemigo. Si usted va a orar cuando el mal viene, expúlselo. Pero es un mal que ya hace tiempo que lo molesta, tal vez años. Lo expulsé y no salió. Claro, debe empezar a prepararse espiritualmente. Cuando salga, no a cualquier hora. Entonces usted va, el libro de Dios dice que el sabio, está en Eclesiastés, sabe cuándo y cómo. En el momento exacto lo siente en el corazón, es ahora, y se debe preparar. Imagine que nuestro país entra en guerra con otro país. Y el general dice: es una guerra tonta, llamen a algunos jóvenes y envíenlos. Ellos morirían, porque los otros están preparados con una táctica militar y siguen las normas más estrictas. Debemos seguir lo que Dios dice aquí. Vamos a aprender mucho sobre el combate en estos días, combate de fe, combate espiritual. Y cuando eso vaya a suceder, la primera lección que tenemos es: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y ves caballos. Cuando había caballos era terrible. Una de las cosas más temibles que había era un guerrero a caballo. El caballo corre 60 kilómetros por hora. El jinete venía con una lanza, ¿sí? Acababa con todos. Los otros a pie no eran rivales para ellos. Si ves caballos, carros aquí son carrozas, carros de bueyes.
pero no solo de madera, hechos con hierro, porque si no el soldado con un trapo amarrado en una flecha le prendía fuego y la soltaba, le daba en la madera y la quemaba, y no podía. Todo estaba bien preparado. Entonces, quien tenía un carro de combate en aquella época era temible. Todo el mundo le temía. Él era terrible, porque venía y desde dentro el soldado hacía una destrucción. Pero los hijos de Dios no podían tener miedo. Si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor. No debían tener miedo. Pero doctor, si fueran 2 por 1, no debía tener miedo. Y si fueran 10 por 1, no debía tener miedo. Pero ¿por qué no debía tener miedo? Porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Doctor, ¿qué es esa historia? Yo nunca fui a Egipto. Yo salí de Egipto cuando tenía 10 años. Nació en Egipto. Egipto espiritual, hermano. Egipto espiritual significa el reino de las tinieblas. Cuando acepté a Jesús, yo salí, pero para salir, Dios tuvo que actuar en un niño de 6 años para que entendiera y recibiera su palabra. Tenía un propósito. Para que usted salga del Egipto espiritual, no ese país que está al norte de África, no tiene nada que ver. Era un símbolo para que usted salga de la mano del espíritu de las tinieblas, del espíritu del cáncer, del espíritu de la destrucción. Dios actuó por mucho tiempo. Desde cuando Adán pecó, Él fue actuando. Usted estaba en el corazón de Dios. Él tiene conocimiento y sabía que habría una persona que es usted. Con los cabellos que tiene y los que ya se le cayeron, Él anotó todo. Cuántos se le van a caer, con cuántos va a morir cuando sea su día de partir. Él lo sabía todo y actuó y lo protegió. Hasta sabía que yo estaría aquí predicándole a usted. Y también en más de 191 países, sí, por todo el mundo, en diferentes idiomas. Hermano, todas esas personas ya estaban en las manos de Dios. Sabía que habría hombres perversos que dominarían naciones, que harían maldades entre el pueblo. Que habría gente que mataría al prójimo porque no cree como él cree. Él es dueño de la verdad ahora y tiene el derecho. Y si está equivocado, ¿por qué no oye la palabra para comparar? ¿Por qué la verdad triunfa? Nadie debe tener miedo de la verdad. La verdad es nuestra amiga, la verdad nos protege, nos lleva a la libertad. Dios ya lo sabía todo, lo preparó y ahora está haciendo que usted entienda eso. Y cuando usted entiende que es justificado por la fe y que tiene paz con Dios, usted va a orar en serio, va a tomar una decisión, va a enfrentar al enemigo, va a expulsar al enemigo, va a exigir que se vaya el enemigo y el enemigo perderá la batalla y usted será victorioso. Solo debe creer de esa manera. Entonces, cuando salga a la pelea, ya quiere ser liberado, ya tiene toda la información, aprenda un poco más. Debe venir a la iglesia, debe ver más el programa, debe leer más la Biblia. Y leer la Biblia, además de ser algo muy útil y necesario, es tan satisfactorio. A veces despierto en la madrugada para leer la Biblia. Ayer estaba haciendo un estudio de este capítulo aquí en inglés y después en español. Ponía la Biblia y traducía de uno a otro y así, y viendo que algunas cosas llamarían más su atención. Dios mío, yo debo predicar esto. Cuando usted ya esté preparado, salga a la batalla y usted ve caballos. Recuerde que esto fue dicho 3.500 años antes. No está hablando de esos carros modernos, militares y misiles que viajan de un lado a otro a una velocidad tremenda con un gran poder de destrucción. Y si soltaran un misil que viajara millones de kilómetros para llegar a la ventana de algún gobernador, pobre de él, lo máximo que podría fallar son 30 centímetros, pero su poder de destrucción es muy grande, terminaría todo. Y hoy el infierno puede apuntar un misil hacia usted. Dios le dijo, no tengas temor. ¿Por qué no debo temer? Porque el Señor Dios está con usted. Él irá para darle la victoria, para derribar el muro, para protegerlo de esa lluvia de balas que viene y para que el enemigo sea derrotado. Hermano, debemos aprender a creer en Dios y no ser como esos religiosos
que rezan todo el día estar llorando. No, vamos a levantarnos, vamos a decidir, vamos a apropiarnos en el nombre de Jesucristo y a ordenar que el mal se vaya, porque Dios está en esa etapa de hacer grandes milagros. Las quiere hacer, las va a hacer y la victoria será nuestra en el nombre de Jesús. Mire, está muy claro, este estudio le va a ayudar bastante. Vea el show de la fe a partir de hoy. A veces hay algún programa repetido porque debo viajar, ¿sí? Pero usted debe retomar este estudio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor. No les tengas temor. Y cuando tenga temor, estará negando a Dios, lo estará haciendo mentiroso. ¿Usted sabía eso? El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. Está diciendo que está con usted, conmigo no está. Lo está haciendo mentiroso. Él está con usted. Él no está pudiendo actuar por su incredulidad, le impide que actúe. No les tengas temor, porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. ¿Quién fue e hizo la obra? No del faraón, el pobrecito del norte de África, el que no era nada para Dios. Estoy hablando de la mano de Satanás, que nos tenía de una manera que parecía que no había remedio. Su golpe fue casi perfecto. Fue una gran semejanza, pero eso no era perfección. La perfección fue lo que Dios hizo. Fue cuando Jesús entró en el infierno y le quitó su poder. Satanás no pudo vencer y fue avergonzado frente a los demonios que lo obedecían, porque fue despojado de su autoridad, fue derrotado. El talón de Jesús le aplastó la cabeza. Y hoy nosotros somos los victoriosos. Esa promesa la hizo Dios en Génesis. Tú vas a herir la simiente de la mujer y su talón, pero ella te aplastará la cabeza, y la aplastó. Jesús era la simiente de la mujer. Quiero orar por usted. Si vino por esta oración, póngase de pie. Hermano, actúe positivamente. A Dios no le gusta cuando actuamos con incredulidad. Si digo levante el brazo, la persona en vez de hacer esto en el acto, ella hace así. No es posible, hermano. No estará al alcance de la obra de Dios. ¿Quién cree en el Señor Dios? Pedro dijo, Señor, si eres tú que andes sobre las aguas, manda que yo vaya. Ven. Pedro empezó a caminar, pero después dudó. Oh, Dios mío, estoy sobre las aguas. ¿Cómo volveré al barco? Hay viento. Y él empezó a naufragar. Ahora baje la cabeza y cierre los ojos. Dígale a Dios en 15 segundos lo que quiere de él hoy. Puede ser artritis, artrosis, tendinitis, bursitis, puede ser un problema en el corazón, puede ser esterilidad, puede ser un problema que usted está ahora gritando de dolor. Oh, hermano, todo eso va a pasar ahora. Yo empiezo orando y diciendo, Padre, yo estoy uniendo mi fe a la fe de esa persona. Yo vengo delante de ti ahora para que sea derrotado todo el poder maligno, para que esa persona sea liberada, bendecida, curada. Y Dios, yo voy a usar la autoridad que tú me has concedido, Padre. En este momento yo ordeno, espíritu de dolencia, espíritu de enfermedad, es una orden que te estoy dando ahora. Sí, tú mismo, yo te expulso ahora. No está orando conmigo porque no quiere, yo estoy orando por usted ahora. Te lo estoy ordenando, sal de esos ligamentos que lastimaste, sal del brazo que pusiste artritis, artrosis, tendinitis, bursitis, nefritis. Sal ahora de ese pie hinchado, de ese pie enfermo. Sal ahora de ese hígado inflamado. Sal ahora con tu quiste de ese seno, o donde sea que esté ahora, en la columna, en la vértebra. Sal en el nombre de Jesucristo. Te lo ordeno ahora mal. Vete ahora en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro como ministro del Evangelio que quien oró conmigo con fe en el corazón está curado y liberado ahora para tu gloria. Y usted diga, yo creo, Señor. Voy a concluir, Padre, yo declaro que están bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse y veamos la novela de la vida real, por favor.
En septiembre de 2011, Katia y Ayrton fueron padres por segunda vez. Ya teníamos a Daniel, de casi 4 años en esa época. Mi esposa soñaba en tener 2 hijos y Dios nos bendijo con la vida de Mariana. Yo tuve un embarazo un tanto saludable. Sin embargo, al final del embarazo, en el último mes de embarazo, de gestación, tuve la presión muy alta. Estaba pasando por una preeclampsia con la presión alterada, estaba en 19. Ambas estaban en riesgo, ¿no? De vida. Los médicos, ellos dijeron que habría la posibilidad de salvar solamente a Mariana y no nos garantizaban que podría nacer saludable debido a la preeclampsia. Me aferré a Dios cuando recibí la noticia. Nos dieron de alta y aparentemente Mariana estaba normal. Las 2 se salvaron en el nombre de Jesús. Pero a los 7 meses, ella empezó con problemas. Empezó a tener crisis epilépticas fuertísimas. Se debatía, su boca se ponía morada, babeaba y se desmayaba por un determinado tiempo. Se deformaba, su cara quedaba completamente deformada. Había días que eran 3, 4 veces al día las crisis. En julio de 2012 fue cuando buscamos a un especialista en el área. Y constató que tenía un foco irritativo central cerebral y también en la parte posterior, en la nuca. La actividad irritativa es cuando existe un aumento anormal en la actividad eléctrica de las neuronas. Con ellas arriba de lo normal, la persona se predispone a tener convulsiones. Esa secuela vino del parto debido a la preeclampsia. La doctora, la neuróloga, nos dijo, miren, van a tener que aprender a vivir con ese problema. Con esas crisis convulsivas va a tomar medicamento. A cada crisis que le sucediera iba a perder movimiento. Y eso solo se reflejaría cuando empezara a estudiar. Siempre en tratamiento, siempre cuidándola. Yo no aceptaba eso de ninguna forma. Era un bebé normal, una niña normal. Y un día tomé una decisión. A partir de hoy vamos a hacer un voto con Dios. Vamos a patrocinar por la salud de Mariana. Cuando una persona despierta para hacer ese compromiso, ella prospera en todos los caminos. Nosotros no lo aceptamos, no nos rendimos y pedimos por la salud de Mariana. La ungía, oraba y pedía por su salud, por su vida en ese voto que había hecho. Nosotros siempre pasábamos madrugadas orando por Mariana. Daniel iba rápidamente, tomaba el aceite ungido y la ungía. Entonces fuimos disminuyendo las dosis más altas. Lo hicimos por nuestra cuenta propia. Nosotros ya pudimos empezar a ver que las crisis de Mariana disminuyeron. Dios fue actuando en su vida. En 4 meses nosotros vimos que ella ya no tenía nada y nunca más tuvo crisis epilépticas. Ya sin medicamentos, en el 2009, Katia y Ayrton volvieron con Mariana al médico para hacerle unos exámenes. El resultado comprobó que Mariana ya no tenía nada. Estaba curada para la gloria de Dios. Ellos tomaron el examen anterior y el diagnóstico actual y el médico me dijo, señora, si usted cree en milagros, su hija es un milagro porque ese tipo de focos, de manchas, no salen. No desaparecen. Ellas disminuyen, pero no desaparecen. O ella tiene 7 años, ella no desarrolló ninguna secuela. Yo le digo a las personas que crean en ese Dios vivo porque Él solo nos bendice, nos da lo mejor. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermanos, eso es la obra de Dios. Es lo que Dios quiere hacer en todos nosotros, pero debe rendirse a Dios, hermano. Pero doctor, no sé, claro, usted no fue enseñado. Deje que el Espíritu Santo le enseñe por la palabra, no imite a nadie. Quiero orar como esa persona, tal vez ore de esa forma porque tiene un problema que usted no debería ni pensar en él para no tener uno igual. Pídale a Dios que la libere. Haga lo que Dios le está diciendo en la palabra y será muy exitoso. Hermano, siendo justificado por la fe, es por la fe. Usted tiene paz con Dios. Pero si intento ser justificado por la obra, no tendrá paz con Dios. La paz con Dios solo existe para quien es justificado por la fe. Es gratis, es creer, no tiene que hacer nada. No tiene que pagarle nada a la iglesia pide ofrendas, si no lo siente, no ayude. El pastor debe aprender a buscar a Dios para que le dé los recursos y los da.
Yo nunca desconfié de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio cuando hay tribulaciones. ¿Tiene tribulaciones? Venga a Jesús. Si usted es justificado por la fe, no por las obras no será salvo. Si es por la fe, tendrá paz con Dios, porque usted no tendrá un bloqueo para estar en la presencia de Dios y Dios le va a bendecir. Ahora vamos a abrir el corazón, por favor. Doctor Suárez, soy evangélica y estoy pasando por una situación muy delicada. Tengo una amiga que hace parte de una religión diferente a la mía. Ella dio mi nombre y el de mi novio para que recibamos rezos en el templo donde ella asiste. No me gustó que tomara esa decisión, pues ellos no interceden solo en el nombre de Jesús. No quiero lastimarla con lo que pasó, pero estoy molesta con esa situación. Doctor, ¿debo hablar con ella o será más sabio no importarme con ese asunto? Hermana, ponga atención, eso es como la adivinadora. Usted le contó los problemas con su novio. Qué vergüenza que una cristiana no lo resuelve en la palabra de Dios. Sí, todo es artimaña del enemigo. Vaya la palabra de Dios. Si él no es bueno, Dios habla y usted lo termina. Si es bueno, Dios cambiará su corazón. Y deje de hacer chismes porque sucede eso y después no sabe qué hacer. Y si tiene problemas, estoy en una lucha y Dios me dará la victoria porque es así y así. Pero ya pasó. Diga la verdad. Si no pasó, debe aprender a ser más positiva en la fe. Voy a bendecir a quien está en casa. Padre, yo uno mi fe a la fe de quien está en casa. El programa terminará para esa persona y yo ordeno mal, sal de esa vida en el nombre de Jesús. Yo quería invitarlo a usted que me está viendo, viendo el show de la fe y participando de esas bendiciones, a que también oiga la voz de Dios y sea una persona responsable de este programa, siendo un patrocinador. Sienta en su corazón con cuánto quiere Dios que usted nos ayude. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, doctor Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá, muchas gracias, doctor Suárez, y yo diré, muchas gracias, Señor, por haberme usado. Que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Llámenos ahora, en este momento. Preste bastante atención. Aunque la crisis sea tremenda, terrible, pero no es más que la palabra de Dios. No es más que la palabra de Dios. Y eso es comprobado, Señor, Señora, por la Bíblia. Por la Bíblia. El profeta Eliseu, ele deu uma palavra de Deus que cambiou a história do reinado de um rei que estava querendo quitar a vida do profeta. Era uma situação muito delicada. E quero que você leia comigo parte desta história. Segunda Reis, capítulo 6, el versículo 25. Vamos colocar na pantalla. E houve grande hambre em Samaria, a consequência de aquele sítio, tanto que a cabeça de um asno se vendia por 80 peças de plata, e a quarta parte de um cabo de estércol de palomas por 5 peças de plata. O versículo 26 diz assim, ó, e passando o rei de Israel por el muro, uma mulher lhe gritou e lhe dijo, salva, rei senhor meu. El versículo 27, e ele dijo, se não te salva Jeová, de onde puedo salvar eu? Del granero ou del lagar? El versículo 28, e lhe dijo el rei, que tienes? Ela respondeu, esta mulher me dijo, dá cá tu hijo, e comamos-lo hoje, e amanhã comeremos el meu. Senhor, senhora, uma situação extrema. Era uma crise terrível. Era uma crise assustadora, que a madre estava decidida a comer seus filhos por causa do hambre. Agora,
necessitava de algo para cortar esta crise. Necessitava de algo para transformar essa história. Que necessitava? A palavra de Deus. Em el capítulo 7, versículo 1, eu quero que você leia comigo e preste bastante atenção. Capítulo 7, versículo 1. Vamos colocar na pantalla. Diz assim, ó. Dijo então Eliseu, oí palavra de quem? De Jeová. Assim digo Jeová, manhã a estas horas, valdrá el seah de flor de harina ciclo, e 2 seas de cevada ciclo, a la porta de Samaria. Versículo 2. E príncipe sobre cujo braço el rei se apoiava, respondeu ao varão de Deus e digo, se Jeová hiciese agora ventanas em el cielo, seria isto assim? E ele digo, he aqui que tu lo verás com tus ojos, mas não comerás de ello. Oh, isso é tremendo, Senhor, Senhora. Isso é tremendo. E sabe o que sucedeu? Lo que Deus disse através do profeta Eliseu se cumpriu. No dia seguinte, eles tiveram harina, tiveram cevada, eles foram bendecidos, porque a palavra de Deus corta qualquer crise. A palavra de Deus está por cima de qualquer coisa deste mundo. Você está entendendo? Você está em crise. Sua economia está indo a pique. Você necessita de uma palavra de Deus. Los lunes, 9 da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde, em la avenida César Canevaro, número 250, no distrito de Lince. O servo de Deus, o profeta de Deus, estará ministrando a palavra. Venga com seus ouvidos atentos para receber a palavra de la salvação de sua economia. Deus é Deus de milagre. Preste bastante atenção no que diz o versículo 1 de 2 Reis, capítulo 7. Vamos a repetir esta palavra. Dijo então Eliseu, oí palavra de Jeová, assim ha dicho Jeová, manhã a estas horas valdrá el seah de flor de harina ciclo, e 2 seas de cevada ciclo, a la porta de Samaria. Mira, el Senhor Deus, Ele deu a palavra para o profeta liberar a bendição. E quando o profeta de Deus disse a palavra, príncipe, el qual o rei apoiava em ele, este príncipe, ele dudou. E sabe o que sucedeu? Quando chegou a bendição, ele foi atropelado. Pisaram em este príncipe e ele morreu. Ele viu a bendição, mas ele não comeu, ele morreu. Você crê em Deus? Você crê que esta crise que você está passando pode chegar ao final? Quando? A hora. Oiga a palavra de Jeová. Manhã as coisas serão totalmente transformadas. Mas você tem que crer. Tem que receber a palavra. Te pergunto, existe algo impossível para Deus? Existe algo que Deus não pode fazer? Claro que pode ser. E nós vamos fazer a oração em este momento. Agarra seu vaso com água. Você crê que amanhã será o novo dia? Deus pode transformar sua vida? Levante sua mão. Cerre seus olhos. Senhor Deus e Padre, em nome de Jesus, como tu diste a palavra para o profeta Eliseu, que amanhã sucederia todo, Padre, todo, Senhor Deus, que o profeta disse, declarou. Padre, que amanhã suceda o milagre que esta pessoa necessita. Que as portas se abram. Senhor Deus, que as ventanas dos céus estejam abertas sobre sua vida. Que a prospere. Que a veja tu glória em nome de Jesus. Que seus alimentos sejam multiplicados. Que os recursos cheguem, Padre, para esta pessoa ser livre destas deudas e tu nome ser glorificado. Seja desatada a economia desta pessoa agora por el poder de Deus. Em nome de Jesus. Deus te diga amém e graças a Deus. Levante seu vaso com água. Padre, eu consagro os vasos com água. Te dou graças
por todas as palavras que colocaste em minha boca para bendecir este povo. Eles vão tomar del água, recobrarão força e a luz do Senhor resplandecerá sobre suas vidas. Usted diga amém e graças a Deus. Beba del água com fé, receba sua bendição. Em nome de Jesus, seja curado você que está enfermo. Seja livre de toda a opressão, de todos os males. Agora, em nome de Jesus, eu te bendigo. Você diga graças a Deus e amém. Um forte abraço. Não te olvides, amanhã tendrás un nuevo día bendecido por la gloria de Cristo. La transmisión de este programa solo es posible gracias a los patrocinadores. Usted que desea ayudar al Dr. Suárez y al pastor León Costa a predicar el Evangelio en la nación peruana, puede ayudarnos a seguir con el programa Show de la Fe en el aire, siendo un patrocinador. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los hogares peruanos. ¿Cómo puedes apoyar? Usted puede contactarse con nosotros a través de uno de estos medios: WhatsApp, Facebook o llamándonos al 471-6044 o al 471-6514 y pedir que lo inscriban como un patrocinador de la obra de Dios. O a través de un depósito en las cuentas de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en el Perú, en el Banco BBVA Continental o en el Banco de la Nación. Todos los meses, el Dr. Suárez y el pastor León Costa estarán orando y ayunando por usted por ser un patrocinador del programa Show de la Fe. La Biblia dice que eso que usted está sintiendo es la semilla que Dios está poniendo en su mano para ayudarnos. ¿Y qué hago, Dr. Suárez? El número de teléfono aparece en su pantalla. Llámenos y crea. Cuando Dios llama a alguien para ser patrocinador, Él tiene un gran plan para esa persona. No desprecie lo que Dios tiene para usted. Ayúdenos a llevar almas a Jesús. Y después usted dirá: muchas gracias, Dr. Suárez. Y yo diré: muchas gracias, Señor, por haberme usado.